Bienvenidos compañeros y compañeras del CITISESON. Hoy tenemos la oportunidad de llevar a cabo la tan esperada rifa de créditos de corto plazo e hipotecarios 2025. Como parte de nuestro compromiso con la transparencia y la equidad, el sorteo se realizará bajo un proceso claro que garantiza que todos los participantes tengan las mismas oportunidades. También quiero aprovechar para agradecer a todos los participantes que se registraron, así como a nuestro secretario general, el enfermero Raúl Antonio Rodríguez Ochoa, y a nuestro director, el maestro Luis Alonso Osuna Cota, por su apoyo. También quiero agradecer a los integrantes del comité que nos están acompañando. Se encuentra con nosotros la maestra Jacel Patricia Rodríguez Pérez, secretaria de Actas y Acuerdos y delegada del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. El licenciado Cristian Guadalupe Hernández Enríquez, secretario de Organización y Propaganda y delegado de Oficinas Centrales. El doctor Luis Fernando Tamio Virriel, secretario de Asuntos de Trabajo de la Salud y delegado de CIAS Norte, Centro y Sur. La licenciada Ana María Álvarez García, delegada Zona Sur. La enfermera Rosidaria Viguerías Valenzuela, enlace Navojoa, Guatabampo de Chojoa. La doctora Francisca Nava Juárez, suplente del secretario general. La maestra Gabriela Montoya Robles, suplente de la Secretaría de Trabajos y Conflictos. Y a continuación pasaremos a la mecánica para el sorteo. Todos los participantes entrarán en una tómbola, en este caso aquí, donde aparecerá su nombre completo, número de control y localidad. Las reglas del sorteo son las que se pusieron en la página cuando se registraron, pero también se las vamos a leer aquí. El número 1, el agremiado CITISESON puede inscribirse en 2 créditos, uno de corto plazo y un hipotecario, siempre que no sea del mismo rubro, solamente un monto. Número 2, los agremiados a CITISESON eventuales solo podrán participar para los créditos de corto plazo de 25,000, siempre y cuando cuenten con el fondo de pensión con un saldo igual o superior al monto solicitado. Número 3, no debe tener adeudos con ISTESON para créditos de corto plazo, ni con FOBISTESON para créditos hipotecarios. Número 4, en caso de ser acreedor a un crédito sin garantía, debe proporcionar una copia de la escritura, la cual debe ser original o copia certificada. La escritura puede corresponder a su casa, la de su cónyuge o la de sus padres. Número 5, una vez realizado el sorteo, se le notificará sobre la documentación necesaria. Número 6, pues la fecha límite para ingresar fue el 31 de marzo del 2025. Número 7, los datos proporcionados serán verificados. Si se detectan información falsa o incompleta, la solicitud será descalificada. Número 8, en caso de ser seleccionados, deberán presentar la documentación requerida en un plazo máximo de 30 a 60 días. Y número 9, pues al enviar este formulario, el participante confirma que ha leído, entendido y aceptado las reglas aquí descritas. A continuación, hablaremos un poquito del número de créditos a sortear. Se sorteará un total de 6 créditos hipotecarios sin garantías. Los ganadores serán los 2 primeros participantes en salir seleccionados en los diferentes montos. Hipotecarios sin garantía, 2 créditos de 200,000, 2 créditos de 150,000 y 2 créditos de 100,000. También sortearemos un total de 22 créditos de corto plazo. Los ganadores serán los primeros participantes en salir seleccionados en los diferentes montos. Corto plazo, serán 4 créditos de 25,000 pesos para eventuales, 2 créditos de 25,000 pesos para base y 16 créditos de 50,000 para base, jubilados y pensionados también. El total de participantes fueron 110, que están divididos de la siguiente forma. De corto plazo, fueron 62 participantes. De los créditos hipotecarios y garantías fueron 48 participantes. Y hubo 11 personas que duplicaron el llenado del encuesta, ¿no? Lista de espera.
Se extraerán todos los participantes pendientes y conforme vayan saliendo, seleccionado será su número de espera. Ahora sí, daremos inicio a lo que es el sorteo e ingresar todos los participantes aquí a la tómbola. Siendo las 12:42, vamos a dar inicio a lo que es el sorteo. Empezaremos con los créditos de 25,000 pesos para eventuales. Aquí, como puede mostrar la licenciada Ana María, está el sobre y adentro se encuentran todos los integrantes. Dale vuelta, dale vuelta. Listo. Nuestro secretario general va a ser el primero en sacar el primer participante. Si gusta leer el nombre del secretario. Okay. Berenice Uribe Vega. De Ciudad Obregón, eventual. El siguiente participante. Tienes que poner Ciudad Obregón, Jaciel Ramírez Tepo, eventual, 25,000 pesos. De Ciudad Obregón, Víctor Abraham Gutiérrez Ochoa, eventual, 25,000 pesos. De Ciudad Obregón, Avidan Josué Hermosillo Sánchez, eventual por 25,000 pesos. De Hermosillo, Ana Valeria Figueroa Villanueva, eventual de 25,000 pesos. De Ciudad Obregón, Jesús Alberto Soto Gracia, eventual de 25,000 pesos. De Guatabampo, Areli Elena Bacasegua, Brasil, eventual de 25,000 pesos. De Hermosillo, Alejandra Olivas Ramírez, eventual de 25,000 pesos. Esos serían todos los créditos de corto plazo de 25,000 pesos para eventuales. Continuamos con los créditos de 25,000 pesos para base. Hermosillo, Marcial Ramín Sierra Cervantes, personal de base, 25,000 pesos. Gracias. Daniel Octavio López Díaz, Hermosillo, base, 25,000 pesos. Hermosillo, Yesenia Viviana Domínguez Mendoza, personal de base, 25,000 pesos.
Ciudad Obregón, Jorge Armando Rivera Cuña, personal de base, 25,000 pesos. Estos serían todos los créditos de corto plazo por la cantidad de 25,000 pesos para el personal de base. Continuamos con los créditos de 50,000 pesos para los participantes de base. Mucha vuelta. Primero. Navojoa, María de Jesús Gómez López, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Julia Murrieta Rivera, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, María Obdulia Moreno Quintero, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Víctor Antonio Mejía Castro, personal de base, 50,000 pesos. Ciudad Obregón, Sergio Abel Montoya Góngora, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Elizabeth Irra Luna, jubilados y pensionados, 50,000 pesos. Hermosillo, José Miguel Álvarez García, personal de base, 50,000 pesos. Nogales, Fernando Valdés Banda Gómez, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Araceli Abigail Hurtado Valenzuela, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Iraíz Fernanda Coronel Ramírez Tello, personal de base, 50,000 pesos. Navojoa, Rosalía Angulo Molina, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Francisco Javier Otón Quintana, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Sergio Alfredo Piñuelas Valenzuela, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Irma Rodríguez Ruiz, personal de base, 50,000 pesos.
Hermosillo, Raquel Gómez Telles, personal de base, 50,000 pesos. Ciudad Obregón, Claudia Selene Zazueta Ibarra, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, José Armando Montaño Dujar, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Fidel Valle Alvarado, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Débora Ríos Otón, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Gema Jayurima Leiva Moreno, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Alexis Denise Aguayo Martínez, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Jacel Patricia Rodríguez Pérez, personal de base, 50,000 pesos. Cajeme, Ana Harumi Akari Longoria, personal de base, 50,000 pesos. Ciudad Obregón, Luis Verduzco Carvajal, personal de base, 50,000 pesos. Ciudad Obregón, Claudibet López Alcaraz, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Lisbeth Soraya Duarte Miranda, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Manuel de Jesús Salas Álvarez, jubilados y pensionados, 50,000 pesos. Hermosillo, Julio César Orduño Murrieta, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Lorena Montserrat Álvarez Hernández, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Jorge Isaac Lizárraga Ortega, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Práxedes Herrera Pérez, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Norma Angélica Almanza López, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, José Paul Martínez Sanders, personal de base,
50,000 pesos. Guatabampo, Kenia Pacheco Carlón, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, María Eleazar Capulín Tochimani, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Elizabeth Quintero Andrade, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Rosa Isela Altagracia Fierros Chacón, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Cristina del Carmen Ballesteros Ahuesta, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Carmen Teresita Díaz, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Miguel del Rosario Mungaray Aspequia, personal de base, 50,000 pesos. Ciudad Obregón, Adriana Aganza Ramírez, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Rosa Imelda Gulful Grijalva, personal de base, 50,000 pesos. Nogales, Alma Gloria Bustamante López, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Claudia Mercedes Gallareta Gracia, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Marta Lisset Reyes Nevares, personal de base, 50,000 pesos. Ciudad Obregón, Patricia Araceli del Rosario Adriana Valdés Esquer, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, María Luisa Chávez Granillo, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Antonia Miranda Villa, personal de base, 50,000 pesos. Hermosillo, Juan Carlos Morales Martínez, personal de base, 50,000 pesos. Esos serían todos los participantes, los créditos de 50,000 pesos de base. Continuamos ahora con los créditos por la cantidad de 100,000 pesos para el personal de base.
Ciudad Obregón, Adriana Aganza Ramírez, personal de base, 100,000 pesos. Hermosillo, Teresita Guadalupe García Rivera, jubilados y pensionados, 100,000 pesos. Hermosillo, María Eleazar Capulín Tochimani, personal de base, 100,000 pesos. Ciudad Obregón, Patricia Araceli del Rosario Adriana Valdés Esquer, personal de base, 100,000 pesos. Hermosillo, José Paul Martínez Sanders, personal de base, 100,000 pesos. Hermosillo, María Luisa Chávez Granillo, personal de base, 100,000 pesos. Hermosillo, Fidel Valle Alvarado, personal de base, 100,000 pesos. Hermosillo, Raquel Rebeca Navarro Ruiz, personal de base, 100,000 pesos. Ciudad Obregón, Claudibet López Alcaraz, personal de base, 100,000 pesos. Esos serían todos los participantes por la cantidad de 100,000 pesos. Continuamos con los participantes de los créditos por 150,000 pesos para personal de base. Hermosillo, Julio César Orduño Murrieta, personal de base, 150,000 pesos. Ciudad Obregón, Sergio B. Montoya Góngora, personal de base, 150,000 pesos. Ciudad Obregón, Claudia Selene Zazueta Ibarra, personal de base, 150,000 pesos. Hermosillo, Rosimelda Wulful Grijalva, personal de base, 150,000 pesos. Hermosillo, Liliana Jaciel Durazo Miranda, personal de base, 150,000 pesos. Hermosillo, Antonia Miranda Villa, personal de base, 150,000 pesos. Serían todos los participantes para los créditos de 150,000 pesos. A continuación, continuamos con los sorteos por la cantidad de 200,000 pesos para personal de base.
Hermosillo, Yesenia Viviana Domínguez Mendoza, personal de base, 200,000 pesos. Ok. Hermosillo, María Isabel Vázquez Hernández, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Lorena Montserrat Álvarez Hernández, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Práxedes Herrera Pérez, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Irma Rodríguez Ruiz, personal de base, 200,000 pesos. Ciudad Obregón, Ariel Zamora Castillo, jubilados y pensionados, 200,000 pesos. Hermosillo, Lisbeth Soraya Duarte Miranda, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Manuel Alberto Antonio Palma Palacios, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Iraíz Fernanda Coronel Ramírez Tello, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Gema Jayurima Leiva Moreno, personal de base, 200,000 pesos. Nogales, Fernando Valdés Banda Gómez, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Víctor Antonio Mejía Castro, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Claudia Mercedes Gallareta Gracia, personal de base, 200,000 pesos. Ciudad Obregón, Ana María Álvarez García, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Raquel Gómez Telles, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Miguel del Rosario Mungaray Aspequia, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, José Antonio Campos Corrales, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Daniel Octavio López Díaz, personal de base, 200,000 pesos.
Hermosillo, Jacel Patricia Rodríguez Pérez, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Norma Angélica Almanza López, personal de base, 200,000 pesos. Guatabampo, Kenia Pacheco Carlón, personal de base, 200,000 pesos. Navojoa, María Elia Valderrama Borges, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Cristina del Carmen Ballesteros Ahuesta, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Sergio Alfredo Piñuelas Valenzuela, personal de base, 200,000 pesos. Ciudad Obregón, Ana Jarumi Akari Longoria, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Débora Ríos Otón, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Alexis Denise Aguayo Martínez, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, José Miguel Álvarez García, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Araceli Abigail Hurtado Valenzuela, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Juan Carlos Morales Martínez, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Francisco Javier Otón Quintana, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, Carmen Teresita Díaz, personal de base, 200,000 pesos. Hermosillo, José Armando Montaño Dujar, personal de base, 200,000 pesos. Esos serían todos los participantes por los créditos de 200,000 pesos. En caso de que un ganador no pueda cumplir con los requisitos de créditos, pasaremos a la siguiente número en la lista de espera y así sucesivamente hasta que el crédito se otorgue. La publicación de la lista de ganadores y la lista de espera se realizará el 11 de abril. Todo por medio de Facebook y en los grupos de WhatsApp. Muchas felicidades a todos los participantes, sobre todo a los ganadores, y a los que no ganaron esta vez, no se desanimen, habrá más oportunidades en el futuro. Gracias a todos por participar y que tengan un excelente día. Mucha suerte.